Y quizás por empezar también brevemente, Bea nos hizo llegar el otro día, yo no me había enterado, el fallecimiento del profesor Philip Anderson, que fue premio Nobel de Física y una persona muy, muy relevante. Además, nos enviaste un artículo, Bea, que daría para desmenuzarlo de los años 70, hablando de filosofía de la ciencia y de lo que persigue realmente la ciencia y este tipo de cosas, ¿no? Sí, además es que, bueno, este hombre fue premio Nobel en el año 72, ha hecho muchísimo trabajo en física, física de la materia condensada, en fin, quizás Francis conoce muchísimo más detalle de su trabajo, ha trabajado en ferromagnetismo, superconductividad, en muchísimos campos, ¿no? Mm. No sé Sí, si- Philip Anderson es uno de los grandes genios del campo de la física de la materia condensada. De hecho, es el padre del término materia condensada. Es el padre No de esa rama de la incluye, física. ojo, la leche condensada, aunque la leche sea materia. Claro, Otro no tiene tipo nada de que ver. cuestiones, nada que ver. Y Philip Anderson, una persona, ha fallecido con 96 años, ¿eh? O sea, que ha vivido gran parte del siglo XX. Empezó a trabajar con Bardeen, con el del transistor, premio Nobel por el transistor y por el premio Nobel de la superconductividad. Y justo después del artículo de la superconductividad fue uno de los padres de utilizar todas esas herramientas que había generado el grupo de Bardeen, Cooper y Schrieffer en la teoría BCS, utilizar ese tipo de herramientas a otro tipo de problemas, a problemas de espines, vidrios de espines, sistemas magnéticos, etc. Anderson es famosísimo por tantas cosas que ya hay muchas cosas que hizo que no tienen su nombre. Uno de los modelos, por ejemplo, más importantes en física de materia condensada es el modelo de Hubbard. El modelo de Hubbard lo hizo Hubbard en 1963 y lo hizo Anderson en 1961. Y en aquella época, cuando lo hizo Hubbard, que lo cita a Anderson, se llamaba del modelo Anderson-Hubbard. Pero como hay tantas cosas que son Anderson, pues hay que empezar a quitar la palabra Anderson. Eso pasa con la gente que hace muchas cosas, ¿no? Y bueno, una anécdota por temas de física de partículas, etcétera, porque a los oyentes quizás, por hablar de materia condensada y todo esto, quizás les parezca como muy abstracto. La idea de que podía haber una rotura de simetría y de que una partícula sin masa, como el fotón, la partícula de luz, podía adquirir masa, es de Anderson. Anderson dijo que una de las maneras de entender que un campo magnético no puede entrar en un superconductor es que los fotones, cuando entran dentro del superconductor, adquieren masa. De manera efectiva, se comportan como partículas con masa y por lo tanto solo pueden penetrar una pequeña distancia, la distancia de London, dentro del superconductor. Y eso explica el efecto Meissner, ¿no? Bien, pues esa idea Anderson se la se la inculcó a dos físicos bastante más jóvenes que eran Engler y Brut. Y Engler y Brut en 1963 empezaron a trabajar en eso, pero para aplicarlo a física de partículas. Y publican como marzo-abril del año 64, un artículo proponiendo usar ese mecanismo. Peter Higgs, que cita a esta gente, escribe su artículo en junio. Con lo que, en realidad, digamos, la teoría, el mecanismo de Higgs, hoy en día, la versión moderna, se prefiere, mejor dicho, llamarle Engler-Brut-Higgs. Es el mecanismo de Engler-Brut-Higgs. Y los tres tenían que haber obtenido el premio Nobel. Pero Brut murió en 2011, con lo que solo Engler y Higgs, a 50%, se repartieron el Nobel en el año 2013, ¿no? Entonces, la idea clave es Anderson. Y Anderson podía perfectamente haber recibido también el premio Nobel por el mecanismo de Higgs. Porque Brut y Engler siempre han dicho que realmente el que fue ideólogo de todo eso era Anderson. Pero Anderson abandonó esa línea de superconductividad, abandonó esa línea de física de partículas que estaba él empezando en aquel momento, 63, y se situó más en temas de vidrios de espines, que fue lo que le ha dado el premio Nobel. Uh En el -huh, 77, ¿eh? uh -huh. Uno de sus Vale. estudiantes, Josephson, obtuvo el premio Nobel creo que en el 71, si no recuerdo mal. Y otro de sus estudiantes, Haldane, por ejemplo, lo obtuvo en el año 2016. Anderson es el gran padre de la física de materia condensada y en España tenemos gente muy, muy buena trabajando en materia condensada que son grandes admiradores de Anderson. Perdón, sí. Quería añadir, sí, porque hemos puesto también el enlace del artículo este, que aparte de los temas convencionales de física, digamos, también trabajó mucho en sistemas complejos, incluso en economía como sistema complejo. Es decir, que es un hombre
podríamos compararlo como Murray y Gell-Mann, ¿no? Tocaba todos los palos. Y el artículo este que os envié el otro día, que fue bastante famoso, y al hilo de lo que ha dicho antes Carlos también, esta visión reduccionista de la ciencia, porque él también hacía mucha epistemología, ¿no? Esta visión reduccionista de la ciencia no le gustaba, ¿no? Esto de que todo lo reduzcamos a leyes fundamentales y luego intentemos reconstruir, ¿no? Desde estas leyes, el constructivismo, ¿no? Una vez que hemos llegado a las leyes fundamentales, subir para arriba, ¿no? Ahí utilizaba el término también de ruptura de simetría para dar cuenta de que no podíamos extrapolar simplemente, o sea, el comportamiento de tres partículas no se puede extrapolar para conocer para ver cómo se comporta un sistema macroscópico, ¿no? Sino que en distintos niveles va apareciendo complejidad y van emergiendo nuevas propiedades y demás, ¿no? O sea, que su propio concepto de ruptura de simetría lo reintrodujo en estos términos epistemológicos. Y me pareció muy interesante el artículo justo por esto que había comentado antes Carlos, ¿no? Que nos dejemos, o sea, que los físicos hacemos física, ¿no? Podemos ayudar y estas cosas, pero precisamente ese artículo va en este sentido, que todo es más complejo de lo que muchas veces pensamos con este reduccionismo que aplicamos, en definitiva, casi en nuestro día a día, ¿no? Los que hacemos... Ese argumento creo que se lo he oído mucho a Gell-Mann, ¿no? Hablando de la diferencia de los sistemas más simples y los más complejos, como surgen de la propia complejidad, surgen comportamientos que son aparentemente insospechados de la simplicidad subyacente de esas leyes, ¿no? O sea que seguramente es una escuela que viene de bastante más atrás. Sí, sí. Bueno, yo como estas cosas de la filosofía de la ciencia, pues no estoy muy puesto y no conozco mucho la historia, pues a mí me sonaba de Gell-Mann el origen de estas cosas, pero seguro que es mucho más anterior.